grabando la sesión, entonces podemos empezar ya. Muy buenas noches, son las 20:18, una disculpa, me quedé atorado un poquito en el tráfico de regreso del instituto, pero ya estamos por acá. Entonces, hoy estoy muy agradecida porque la doctora Berta Torres nos aceptó la participación de sus residentes y en esta sesión donde vamos a tener 4 casos muy interesantes, presento uno de sus residentes, es el doctor Edgar Lomelí Legaspi. Él tiene la licenciatura de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, 2012-2018. Él es residente de segundo año de la especialidad de dermatología del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto. Hizo medicina interna en el Centro Médico Nacional de Occidente, en la subsede HGR45, participaciones en congresos con trabajos de cartel, carcinoma cutáneo de células escamosas en mujer joven con exposiciones previas a lámparas de luz ultravioleta, para manicura en el Dermahal, cartel hidradenoma nodular de células claras en el Dermahal 2021, el exponente de la sesión del Hospital Dermatosis Reaccionales, Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Coordinación de Educación de Investigación en Salud en el 2019, y el cartel de infección subaguda por Sporotrix-Schenck, reporte de un caso en el Congreso del Hospital Civil de Guadalajara del 2018. El doctor Humberto Ricardo Garza Esquivel, él es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2008-2014. Testimonio de desempeño sobresaliente obtenido en el examen general para egreso de la licenciatura de médico general. Él es becario del Departamento de Inmunología del Hospital Universitario de Nuevo León en Monterrey de enero del 2000 al 2014 y ayudante de investigadores NI3 por la beca CONACYT del doctor César Salinas Carmona. Medicina interna en el Hospital Dr. José Eleuterio González, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, del 2019 al 20. Residente del tercer año de dermatología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, 2020-2023. Ha presentado varios trabajos en congresos en los últimos 3 años, y esos son los títulos que ven en la pantalla. Y además tiene una publicación en la revista de enfermedades tropicales en el 2020 de el bloqueo de la sintetasa nitrógeno o sintetasa debido a nocardia brasilensis. Luego tenemos al doctor Jorge Armando Valenzuela Gutiérrez, quien es licenciado en médico cirujano y partero por la Universidad de Monterrey, graduado con honores y primer lugar en la generación. Hizo medicina interna en el Hospital Christus Muguerza de alta especialidad de la UDEM en el 2019. Residente de último año de dermatología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí y jefe de residentes de dermatología. Tuvo rotación en el Hospital General Dr. Manuel Gia González en micología con el Dr. Roberto Arenas y tiene la diplomatura de dermatología estética y cosmética que lleva en curso, socio adjunto del CILAD, y él es, ha pasado el examen USMLE Step 1 y autor de capítulo de melanoma manual dermato-oncología de IDESA. Además de que ha sido expositor en diferentes congresos. Y finalmente la doctora Claudia Elisa Ochoa Ojeda, que hizo la licenciatura de medicina en la Universidad Vasco Quiroga Morelia, Michoacán, 2017, medicina interna en el Hospital General de Occidente de Zapopan de Jalisco, residente de segundo año de dermatología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí, y tiene la acreditación por la enseñanza estatal por diplomado de métodos y herramientas para la investigación en salud con duración de 8 meses y publicación con la tesina ultrasonido endobronquial, además de que ha asistido a diferentes congresos tanto de Guadalajara como de Europa, y
y también pues mexicanos como de la Academia Mexicana de Dermatología. Pues sean muy bienvenidos. Vamos a tener el resumen de las sesiones previas del Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas, y ese resumen nos lo va a hacer el doctor Eduardo Poletti. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Poletti, quien es nuestro secretario del colegio. Gracias, adelante. Su secretario, presidenta. Muchas gracias por cederme la palabra. Un saludo muy cariñoso a la maestra, amiga y colega Bertita Torres y a todo el grupo de colegas, empezando por mi paisana, la doctora Ochoa, los doctores Lomelí Garza y Valenzuela. Amigos, hemos tenido 2 sesiones recientemente, sigue trabajando con mucho ahínco el colegio con Mexiderma, y una primera sesión estuvo pues muy encantadora porque se trató de dermatología y el arte. Estas se funden desde hace siglos compartiendo vicisitudes que atañen al ser humano, y pese a que muestran y reflejan dolorosas vivencias originadas por la enfermedad, siempre han permitido encontrar en ello un significado. Creatividad y talento capitalizados en numerosas pinturas por los más diversos autores han sido detallados con excelsitud por nuestro querido colega regiomontano Everardo Garza Buentello en una sesión que dio buena cuenta de la interminable inspiración artística que emana de la genialidad de muchos quienes han logrado observar a detalle, dejando patente que un buen pintor debe amar más a la vida que a la propia pintura, ya que contemplar no es suficiente, sino sentir lo que se intente pintar. Fue así como, bajo el título Curiosidades médicas vistas en el arte pictórico, el doctor Everardo Garza inició comentando el cuadro del Buen Bock de 1872 del exponente Edouard Manet, academicista del impresionismo, quien suele considerarse como padre y referente de pintores modernos, con temáticas variadas en retrato, escena de género, bodegón, pintura de paisaje y pintura religiosa, pero siempre profundiza en la psicología del personaje. El Buen Bock no es la excepción. Por semiología médica, el personaje regordete de faz rosaseca y pese a sus diversas comorbilidades se muestra cínicamente degustando una apetecible cerveza. Otros autores fueron comentados como Monet y luego la pintura muy interesante de Francisco José de Goya y Lucientes, precursor del expresionismo, del controvertido personaje de María Josefa Carmela de Borbón, infanta de España e hija del rey de Nápoles y Sicilia, Carlos de Borbón, y su probable léntigo maligno melanoma en la sien derecha. Goya siempre afirmó que la pintura es un vehículo de instrucción moral, no un simple objeto estético, célebre por haber pintado primero a la maja desnuda, inspirado tal vez en la duquesa de Alba, y luego años después la desnudó. En la adoración de los Reyes Magos de Pedro Pablo Rubens se cita nuevamente el léntigo melanoma como hallazgo de uno de los personajes. Interesante el comentario sobre el rostro de la Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci. No lo sabíamos la mayoría, pero probablemente la madarosis que muestra en cejas y pestañas se hizo una especulación hipotética que postula que quizá esta dama integrante de la familia Sforza se encontraba en esos momentos embarazada. También se habló de 2 alopecias muy comentadas. Uno, la de Elizabeth I, la reina virgen, orgullo de los ingleses, azote de la Armada Española y fundadora de la Iglesia de Inglaterra, con alopecia frontal fibrosante de autor desconocido. Y la segunda alopecia que se mostró y se criticó fue el Querion de Celso en la pintura Santo Tomás de Villanueva, dando limosnas, del sevillano Bartolomé Esteban Murillo. Sorprendente lo que muestran las meninas de Diego Velázquez, que por semiología clínica, amigos, corresponde al bucarismo. Qué llamativo fue eso cuando relató Everardo que durante el siglo de oro español los búcaros eran recipientes de cerámica, vasijas de tierra arcillosa que contenían agua perfumada y que algunos personajes se comían para mantener la palidez de la cara. En esa época equivalía a belleza, y para otros había un fin supersticioso como regular la menstruación, como método anticonceptivo y como alucinógeno. Esto nos advierte a considerar estos casos tan peculiares ahora en anoréxicas y bulímicas que hoy hay en incremento. Cuidado, a lo mejor son amantes del bucarismo. Garza fue citando a muchos variados pintores como Van Gogh, Alberto Durero, que es el Da Vinci alemán y quizá padre de medicina. Eso nos llamó mucho la atención porque él señalaba el caso de un pintor, en este caso Alberto Durero, que él se autodescribe con un paludismo y manda mensajes a través de su imagen. A lo mejor fue el padre de la telemedicina.
Sandro Botticelli, que resaltó al estrabismo como una característica muy sexy, y además la curación del paralítico en día sábado, ilustrado como un sacrilegio que se tomaba en persecución por laborar en ese día. La inspiradora obra de Giuseppe Arcimboldi, pintor italiano, conocido por todos nosotros por una representación manierista de rostro humano a partir de construir el rostro con flores, frutas, plantas, animales y objetos, imitable anamorfosis en el contexto de las ilusiones ópticas que también conocemos como pareidolia. La obra de Rembrandt del Museo del Louvre de París, El baño de Betsabé, permitió analizar la mama izquierda en el cuadrante inferior externo con una imaginación cutánea muy peculiar que coexistía con una protrusión, lo que podría considerarse que esta señora tenía ya carcinoma mamario. A la par de la tumoración, había otra en la axila ipsilateral que correspondía a una adenopatía. Pero si algo captura al observador es su expresión de sufrimiento de dicho personaje con notaria fosis depresiva, mirada baja, sin focalización y quizá perdida en la infinita nostalgia del recuerdo. Magistral disertación de Berardo Garza, que ha puesto de relieve que el cultivar la cualidad del escrutinio en el ojo de innumerables personas, incluidos los dermatólogos, convendrá que desde la época en que somos residentes busquemos desesperadamente pistas en las pinturas. El arte en general es un recurso pertinente y relevante en el desarrollo de competencias de observación y diagnóstico entre nosotros. Amigos, se trata de un recurso muy accesible con valor histórico y cultural, divertido y preciso, exento de implicaciones éticas propias. Colmex nos ha invitado con esta sesión que ahora que sigamos o podemos seguir en esta bien desglosadas pistas y que incluyamos quizá el día de mañana como una materia obligada en la currícula de esta fascinante especialidad. Y paso, si lo permite mi presidenta, a una sesión emergente que tuvimos, porque fue una sesión emergente e informativa que juzgó la mesa directiva sumamente necesaria referente a la viruela símica o monkeypox. Esta nos fue brindada magistralmente por los doctores Brenda Gómez Gómez y Juan Sierra Madero. La doctora Gómez Gómez, internista e infectóloga del Centro Médico ABC, y el doctor Juan Sierra, internista, infectólogo, investigador y docente, muy conocido por su experiencia nacional e internacional atendiendo a pacientes VIH, es SNI3 y es médico adscrito actual en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Se enfatizó entre ambos y se combinó estricta confidencialidad, discrecionalidad a todos los participantes del evento. Es más, nuestra presidenta señaló casi al principio que olvida uno su falta después de haberla confesado a otro, pero normalmente el otro no lo olvida. Ojo, no confíes tu secreto ni al más íntimo amigo. No podrás pedirle discreción si tú mismo no la has tenido. Bueno, saliéndonos de esos rollos, el objetivo esencial de esta sesión fue, uno, señalar las formas de contagio, otro, la experiencia que se había acumulado hasta ese momento de nuestra sesión, y otro, cómo dar seguimiento a los contactos. Se informó que habiendo sido formalmente declarada como erradicada en 1980 por la OMS, ahora saltó a la palestra de nuevo la palabra viruela. Se destacó que es llamativa la prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres, aunque no es estrictamente la transmisión venérea. Su etiopatogenia es un ortopoxvirus, virus del DNA, del mismo género que la viruela humana. Es de transmisión fundamentalmente zoonótica. Su primer reporte en 1958 fue en el Reino Unido. En el 70 ya fue en los humanos, en República del Congo, y el último de relevancia en Camerún, 2018. Su único reservorio natural son los mamíferos pequeños como las ardillas y las ratas, y en Occidente los primates son los hospederos fundamentales. Ya fue descrito un brote importante en los Estados Unidos en 2003, propagado por perros de la pradera, secundario importación de especies exóticas. Hay dos tipos de cepa, la africana occidental y la africana central. Esta última es la más letal. Su periodo de incubación es de 6 a 13 días, extendiéndose hasta 21 días. Sus pródromos, inespecíficos del todo, como cualquier enfermedad viral, con fiebre, malestar general y mialgias, y en la piel particularmente pápulas, vesícula, ampollas, base eritematosa y, ojo,
pústulas con necrosis o umbilicación central y una costra que va apareciendo poco a poco de forma sistemática con predominio topográfico muy claro en palmoplantas y que se acompaña generalmente de linfadenopatías muy ostensibles. Ojo, esta forma de la viruela símica debemos de tenerla en cuenta porque en muchos casos podrían ya venir con pioderma temprano o bien acompañarse de conjuntivitis, encefalitis hemorrágica, neumonía y muy raramente falla orgánica múltiple. Los grupos de alto riesgo, amigos, son embarazadas, extremos de la vida, ojo con los gerontes e inmunosuprimidos, en particular pacientes VIH. Los brotes se identificaron en ese momento de nuestra sesión de Conmexiderma y se dieron a conocer a partir del 6 de mayo de 2022 en Reino Unido, y hasta ese momento de celebrar esta reunión, el total era de 28 países y un total de 600 casos. Llamativo lo señalado en Portugal, que de 37 casos, 37 habían tenido como antecedente relaciones hombre con hombre. Todos los casos fueron manejados de forma ambulatoria. La vacuna de la viruela sí protege hasta 85% de una, ya en el caso de una viruela símica. Post contagio sí funciona si se administra en los primeros 5 a 6 días. ¿Qué se sugirió en la sesión? 2 muestras para hisopado en orofaringe, para PCR, en muestras tomadas al mismo tiempo, y otro más, que podría más específica para viruela símica. Ojo, es viable la transmisión por unos días a través de la ropa de cama. Finalmente, como corolario sucinto entre ambos doctores Gómez y Sierra Madero, se insistió, 1, en el uso de vacuna en forma estratégica, también aplicar el término vacunación en anillo. 2, precisar los métodos diagnósticos y difundir su uso a partir del muestreo y la biopsia de piel de altísimo valor y especificidad. Asesorarnos en la opinión de los veterinarios y enfatizando el spillover para indagar el reservorio de mascotas. Otro, dar a conocer que se dispone de vacuna con virus de la vaccinia ACAM 2000 y Geneos, que son de virus vivos replicantes. Otro, los antivirales que sí funcionan son Brincidofovir y Tecominibat, que probablemente el ganciclovir, todos los que se han usado, sobre todo para infección parasitomegalovirus, sí funcionan para la viruela símica. Obviamente nuestra presidenta Marcela Saeb Lima nos deleitó con un abanico de tips clínicos e histopatológicos. Habló mucho de las inclusiones intracitoplásmicas eosinófilas, los cuerpos de Guarnieri, rosaditos, en citoplasma con vesiculación y formación de pústulas, con importante infiltrado neutrofílico. Jugó mucho con los diferenciales para inclusiones de otra índole, cuales serían otras de tipo folicular, por ejemplo, el herpes, que sería intranuclear, con imagen y los contagiosos. Ojo, no tomar biopsias de las costras. El hisopado es el habitual como test y PCR, y se hizo un magnífico coloquio de numerosas aportaciones y preguntas. Eso es todo cuanto hay, mi distinguida presidenta. Este colegio, y damos por inicio, doctora Berta Torres, tienes la batuta en esta sesión y tú decides quién inicia con tus casos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles a todos ustedes, a la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas, a la doctora Saeb, el que nos hayan dado la oportunidad de que nuestros residentes presenten esta sesión académica. Creo que es una oportunidad de acercamiento que es magnífica entre colegas y residentes en formación. Y bueno, sin más preámbulos, doctor Jorge Valenzuela, si nos puedes presentar tu caso. Perfecto. Buenas noches. ¿Me podrían confirmar si se observa bien en pantalla y me escucho bien? Sí. Jorge. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, quisiera agradecer de nueva cuenta al Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas por el espacio. Agradecer también a la doctora Saeb por la presentación. Como ya mencionó, yo soy el doctor Jorge Armando Valenzuela Gutiérrez. Soy residente de dermatología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí. Y el día de hoy les voy a presentar el caso titulado Placa eritematosa crónica en región palmar. Primeramente vamos a empezar con la ficha de identificación. Es un paciente masculino de 68 años de edad que acudió a la consulta de dermatología, originario y residente del estado de San Luis Potosí en México. Dentro de los antecedentes heredofamiliares fueron preguntados y negados. Los antecedentes personales patológicos de igual forma preguntados y negados.
Ocupación, al momento de la consulta refería ya estar jubilado, pero previamente el paciente presentaba un trabajo de oficina. Él acude por una dermatosis de 5 años de evolución que estaba localizada en la región tenar del lado izquierdo. Negó algún traumatismo asociado o causante de la lesión en su momento donde apareció por primera vez. Refirió que en todo momento cursó de forma sintomática, sin embargo, que había presentado un crecimiento, aunque lento, ha sido progresivo, y eso es lo que lo ha motivado a acudir a varias consultas previas donde se le indicó ciclos de corticosteroide tópico sin presentar mejoría. Y por este crecimiento progresivo y la falta de mejoría de los tratamientos previos fue que acude a una nueva opinión. Aquí les coloco una imagen iconográfica de la dermatosis del paciente. En esta imagen en panorámica podemos observar que es una dermatosis localizada en la región tenar del lado izquierdo, una placa que mide aproximadamente 2 por 2 centímetros. En este acercamiento de la lesión podemos definir un poco mejor las características de la misma. Vemos que es una placa de bordes bien definidos, que está de eritematosa rosada. Vemos cómo hay algo de escama, que sobre todo la escama se hace más gruesa y evidente hacia la periferia de la lesión. Entonces, lo siguiente que hicimos en la consulta fue hacer la exploración dermatoscópica. Lo que observamos es en la flecha de hasta arriba, observamos la presencia de todos estos vasos de forma puntiforme. Son los únicos vasos que presentaba la lesión. En la flecha de hasta abajo podemos observar estas rosetas blanquecinas también distribuidas de forma regular a lo largo de toda la placa. Y lo más característico y llamativo, vemos cómo en el borde de la lesión tenemos este borde en estratos geológicos. Lo siguiente que hicimos fue tomar una muestra del escama para hacer un examen directo, el cual fue con negro de clorazol y fue negativo para la presencia de hifas o pseudohifas. Entonces, con la historia clínica del paciente, la imagen clínica, la exploración dermatoscópica y el examen directo negativo, pues los diagnósticos diferenciales que teníamos hasta el momento, por un lado, enfermedad de Bowen, aunque no es la topografía más característica, y por otro lado, la porokeratosis. Brevemente, algo de las características que nos hicieron pensar en estas entidades. En cuanto a la enfermedad de Bowen, pues sabemos que se puede presentar con una placa eritematodescamativa, como en el caso de nuestro paciente. Si bien predominan zonas expuestas, también se ha llegado a describir algunos casos en extremidades y en extremidades distales. Y vemos cómo a la dermatoscopía prácticamente es una imagen muy similar a la del paciente, donde tenemos un fondo rosado eritematoso con la presencia de descamación y vasos puntiformes. Por el otro lado, la porokeratosis, sabemos que existen 6 variantes, pero sobre todo la variante clásica inicia como una pápula y posteriormente se genera una placa, que es una placa que puede ser rosada, eritematosa, normocrómica y que suele tener una escama sobre todo en la periferia. De nueva cuenta, a la dermatoscopía, una imagen muy similar a la de nuestro paciente, un fondo rosado blanquecino con la presencia de rosetas, vasos puntiformes, y vemos cómo en la periferia, tiene un doble borde, uno de color blanquecino y el otro de color más hiperpigmentado. Entonces, ante estos diagnósticos diferenciales, se decide hacer una biopsia por sacabucado de 4 milímetros de la lesión, incluyendo el borde hiperqueratósico. Aquí tenemos una imagen, es un corte de piel teñido con hematoxilina y eosina, es el macro, y desde el macro se hacen evidentes 2 zonas muy diferentes. Vemos cómo en el lado izquierdo tenemos esta hiperkeratosis laminar compacta propia de una zona acral. Por debajo de la misma tenemos hipergranulosis y por debajo tenemos una acantosis. Vemos cómo aquí tenemos una transición súbita donde pasa de esta hiperkeratosis importante a una hipokeratosis que sigue siendo laminar compacta. Sin embargo, llama la atención la diferencia en el grosor del estrato córneo. Por debajo de esta hipokeratosis vemos una evidente hipogranulosis, por debajo de la misma acantosis. Y vemos cómo en dermis se aprecia un infiltrado inflamatorio que a este momento no lo podemos definir completamente, por lo cual aquí les coloco el acercamiento. De nueva cuenta, lo que quiero resaltar es esta zona de transición abrupta de la hiperkeratosis a una hipokeratosis, hipogranulosis, y vemos como un infiltrado que llega a ser perivascular, sobre todo en dermis, tenemos el infiltrado en dermis papilar y en dermis reticular superficial.
Algo importante y aspectos a destacar en relación a los diagnósticos diferenciales que teníamos es que vemos que está conservada la arquitectura, no vemos la presencia de pleomorfismo, atipia o mitosis, lo cual pues deja prácticamente de lado el diagnóstico de enfermedad de Bowen, y por el otro lado tampoco observamos la lamela cornoide, que es esta columna de paraqueratosis donde por debajo de la misma existe hipogranulosis. Entonces, pues prácticamente la biopsia, más que ayudarnos, nos dejó dudas en cuanto al diagnóstico, y esto nos obligó a ir a hacer una revisión bibliográfica, con lo cual encontramos que esta imagen histopatológica es característica del diagnóstico de hipoqueratosis palmar circunscrita. Ahí mismo, cuando hicimos la revisión, encontramos que ha habido algunos casos reportados asociados al virus del papiloma humano, por lo cual se decidió hacer la detección y tipificación del virus del papiloma humano en la muestra de la biopsia, resultando negativa para todos estos serotipos. 96 serotipos resultaron negativos. Entonces, se dio el diagnóstico de hipoqueratosis palmar circunscrita al paciente. Inicialmente se le indicó calcipotriol en ungüento cada 12 horas. El paciente posteriormente acudió 2 meses después y refirió que no había presentado ningún cambio ni mejoría en la lesión, por lo cual optamos por explicarle los tratamientos que se han reportado, así como los resultados variables que han tenido y la evolución natural de la patología, con lo cual en conjunto pues el paciente decidió optar por la vigilancia. Voy a pasar brevemente a una revisión del tema. La hipoqueratosis palmar o plantar circunscrita, que es el nombre completo, se considera un trastorno de la queratinización, donde un grupo de queratinocitos clonales pierde la habilidad de diferenciarse en queratinocitos hiperqueratósicos propios de zonas sacrales. Se presenta, esta entidad fue descrita por primera vez en el 2002, donde se reportó una serie de casos, con 10 casos que presentaban la lesión característica en región palmar y la imagen histopatológica característica de esta hipoqueratosis abrupta. Epidemiológicamente se presenta con una media de 64 años, es más prevalente en las mujeres en relación de 3 a 1, y en cuanto a su patogenia, inicialmente se consideraba que representaba una malformación epidérmica benigna. Sin embargo, esto se puso en duda. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la mayoría de los casos salían con una media de edad de 64 años. Si bien es cierto, hay algunos casos reportados desde nacimiento, pues la mayoría no se comportaban de esta forma. Además, tienden a tener una progresión crónica con un crecimiento lento, pero paulatino, por lo cual más que una malformación, se pensó que era un proceso dinámico donde existía pues algunos queratinocitos clonales con diferenciación anormal, que es lo que está más aceptado conforme se han ido publicando más casos y se ha ido conociendo mejor la entidad. Clínicamente se presenta en el 90% de los casos con una lesión única, que es una placa eritemato escamosa, principalmente en la región tenar de la palma derecha. Y esto es importante porque pues, el hecho de que sea principalmente en zonas que están expuestas continuamente a trauma, principalmente en la mano dominante, pues eso hace pensar que los microtraumatismos pudieran llegar a tener alguna importancia en su patogenia. En cuanto al diagnóstico, se ha reportado ya la imagen en cuanto a la dermatoscopía similar a la de nuestro paciente, un fondo eritemato rosado, la presencia de estas rosetas blanquecinas que representan el acrosiringio, la presencia de los vasos puntiformes que representan los vasos sanguíneos dilatados y la presencia de esta escama gruesa en estrato geológico que representa esta zona de transición abrupta. A la histopatología, pues lo más característico es esta hipoqueratosis abrupta, hipogranulosis por debajo de la misma, sin presencia de atipia y sin la presencia de la lamela cornoide. En cuanto a los tratamientos, realmente en los 120 casos que se han reportado hasta la fecha, se menciona que son variables los resultados que se han tenido. Se han utilizado desde ciclos de corticosteroide tópico, calcipotriol en ungüento, crioterapia, cirugía. De todos estos, los que se han reportado que han llegado a tener episodios o periodos sin recurrencia es la criocirugía, donde ha sido efectiva en 2 casos con 2 ciclos de 15 segundos. A un seguimiento a 9 meses no habían presentado recidiva. Por otra parte, el calcipotriol por 4.5 años, que fue efectivo en un caso. Sin embargo, sobre todo en el calcipotriol, se pone en tela de duda si el efecto
¿Es propio del tratamiento o es propio de la evolución natural de la patología? Que se dice que tiene un crecimiento progresivo más o menos alrededor de 12.5 años. Si nos damos cuenta, todos estos tratamientos que se han reportado como efectivos son tratamientos destructivos, tratamientos que van a destruir esos queratinocitos clonales alterados y que propician la proliferación de los queratinocitos normales perilesionales. Sin embargo, pues se dice que tienden a recurrir. ¿Por qué? Porque como mencioné ahorita, no se está incidiendo sobre los desencadenantes. Si recordamos, la mayoría se presentan en zonas de microtraumas y en nuestro paciente no fue la excepción. En nuestro paciente fue en la región tenar y es un paciente que tenía un trabajo de oficina donde probablemente estaba continuamente expuesto a microtraumatismos. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Venezuela, la verdad es que es una entidad muy interesante. He visto varios casos, tanto clínicos como histológicos, y todos son igualitos, así como los menciona la abrupta transformación de un estrato granuloso que queratiniza de manera normal a un estrato granuloso ausente que pues ya no queratiniza y que inclusive tiene la paraqueratosis y la hipoqueratosis. Es muy interesante que ninguno de los casos que usted menciona en la literatura pues sea, bueno, ha tomado como opción algún promotor del ácido retinoico, ¿no? Porque pensaríamos que eso pudiera modificar la queratinización. No hay, claro, la mayor parte no hay nada, no hay mucho que hacer y la crioterapia, por supuesto, lo que va a hacer es destruir el epitelio y tratar con eso de generar un epitelio que queratiniza de manera diferente. Y calcipotriol, que claro, que también tiene que ver con la queratinización, pues tiene algún grado de efectividad, aunque no se conoce bien si es la evolución natural, como bien lo dice, después de tantos años de aplicarlo, o no, pero es muy característico y muy importante lo que hicieron ustedes de hacer la dermatoscopía y además tomar la biopsia del borde, porque si hubiera usted tomado la biopsia del centro, quizás hubiera dado hasta un diagnóstico erróneo de psoriasis, ¿no? Pensando que tienes paraqueratosis, hipogranulosis, acantosis, papilomatosis y estos vasos tortuosos con un leve infiltrado linfocitario, pues el diagnóstico de psoriasis hubiera aparecido ahí en la biopsia, ¿no? Histológicamente hablando. Entonces, importantísimo cuando se vean estas placas, tomar la biopsia del borde donde está esta escama gruesa y la transición a no tener escama. Entonces, eso fue muy importante y trascendental. No sé, doctor Poletti, doctora Berta, si tienen algún otro comentario. Tal vez esta entidad tiene pocos casos reportados dada su naturaleza asintomática. Tal vez esté subdiagnosticada y bueno, ahí la decisión de tomar una biopsia es importante para poder hacer la correlación clínico-patológica que es la que nos va a dar el diagnóstico. Gracias, doctora Saeb. Doctor Valenzuela, ¿se podría augurar que va a tener más lesiones, ya que usted postula que sea microtrauma por pues, las manos que ocupa en su oficina? ¿Se podría augurar que va a prevalecer o se va a extender las lesiones? Lo que está reportado es que son únicas. Lo que se podría augurar es que no tenga respuesta y que pueda seguir creciendo la lesión. Gracias. Sí, la verdad es que yo nunca he leído ninguna reporte en la literatura y tampoco he visto que haya múltiples lesiones. Usualmente es una lesión única y tan se acabó. Tenemos aquí un comentario del doctor Neumann. ¿Quiere tomar el micrófono, doctor? Ya que somos poquitos por acá en la sesión. ¿Quiere tomar el micrófono y hacer su comentario? Bueno, muchísimas gracias por estar presente, doctor Neumann. Es un honor para nosotros su presencia y damos continuación. Doctora Berta, adelante. Sí, gracias. Ahora tenemos a la doctora Claudia Alicia Ochoa. Claudia, por favor. Hola, buenas noches. Si me permiten para compartir mi pantalla.
Si me pudieran confirmar que ya se está viendo en pantalla la presentación. Ahí. Gracias y la escuchamos muy bien, doctora Claudia. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quisiera también agradecer por la invitación para presentar aquí el caso. Mi nombre es Claudia Elizabeth Ochoa Ojeda, soy residente de segundo año de dermatología del Hospital Central y voy a presentar el caso titulado Síndrome antisintetasa, presentación de un caso clínico. Para iniciar, primero los datos de identificación. Se trata de una paciente femenina de 61 años de edad que ella es originaria y residente de Zaragoza, San Luis Potosí, y como ocupación ella se dedica al hogar. Como antecedentes heredofamiliares únicamente refiere antecedente de un padre alcohólico, finado por complicaciones de la misma. Como antecedentes personales patológicos refiere un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica de 1 año de evolución, en tratamiento actualmente con oxígeno domiciliario y con Seretide una aplicación cada 12 horas. También refiere diagnóstico de artritis reumatoide de 1 año en tratamiento con Deflazacort, actualmente sin seguimiento por parte de reumatología. Como antecedentes no patológicos, lo destacable es el antecedente de biomasa positivo de forma intensa desde la infancia, desde los 6 años, durante 6 horas por día, a humo de leña. Y bueno, a su llegada a urgencias, la paciente refiere 18 meses de evolución con presencia de disnea progresiva, así como ortopnea y tos productiva. Ella acude por el mismo deterioro ventilatorio. Refiere también 1 mes de evolución con edema de miembros inferiores de características ascendente y la presencia de ascitis. También la paciente nos refiere una pérdida de peso de 16 kilogramos en el último año. Y bueno, en los últimos 6 meses se refiere también la presencia de hiperkeratosis y fisuras predominantemente en las regiones laterales de manos, así como pápulas de patrón e hiperpigmentación. Aquí podemos ver como en la exploración los datos predominantes que encontramos. Aquí podemos ver la presencia de estas manos con fisuras e hiperkeratosis predominantemente en las zonas laterales, así como hiperpigmentación generalizada predominantemente en zonas fotoexpuestas. También se observó durante la hospitalización el fenómeno de Raynaud. A la exploración se encontró con debilidad muscular de predominio proximal, así como disnea progresiva y ortopnea. A la auscultación se escuchaban estertores vivasales finos, como en velcro, además de la presencia de artritis y pérdida de peso. Se realizaron algunos estudios también de gabinete, entre los cuales está el ecocardiograma, el cual nos orienta hacia sugestivo de insuficiencia cardíaca congestiva, esto secundaria a una cardiopatía pulmonar crónica e hipertensión pulmonar. Se realiza también una tomografía de tórax, en la cual se observa un patrón micronodular e intersticial, sugestivo de una enfermedad pulmonar intersticial. También se realizó un ultrasonido hepático en el cual se observó una ecotextura micronodular sugestivo de cirrosis hepática. También se realizaron los exámenes clínicos, bioquímicos, en los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. En la biometría hemática, únicamente destacable la alteración de la presencia de trombocitopenia, la cual en un contexto de paciente con una enfermedad hepática crónica, pues es un hallazgo esperable. En cuanto a la química sanguínea, se observó también la elevación de la creatinina sérica, la cual después se determinó que fue de un origen prerrenal y que se encontró de forma transitoria. En las pruebas de función hepática se observó también la presencia de hipoalbuminemia, la cual, pues, orientados también por el contexto de la paciente que se encontraba en un estado de desnutrición y postración, además de la presencia de la enfermedad hepática crónica, pues es esperada. Y las enzimas hepáticas, que también secundarias a la cirrosis hepática, pues es algo que podemos estar esperando. En cuanto a la cinética de hierro, podemos ver que la principal alteración fue la disminución de la captación del hierro, que también pues se puede estar asociando a la presencia de la hipoalbuminemia y a la cirrosis hepática. En la integración ya de los datos clínicos, observamos
como el fenómeno de Raynaud. También se realizó una capilaroscopía en la cual se encontró un patrón esclerodermiforme con megacapilares tortuosos, algunas zonas avasculares, así como en conjunto con la pérdida de peso abrupta que había presentado la paciente y los datos de enfermedad pulmonar intersticial encontrados en la tomografía de alta resolución, sumados a los datos que encontramos en la exploración física, que fue la debilidad muscular proximal, así como las pápulas de Gottron, pues nos orientan a un diagnóstico de dermatomiositis probablemente paraneoplásica. Durante la hospitalización se reportó también un sangrado transvaginal escaso, así como los estertores vivasales que ya había mencionado. Por el grupo de edad y sexo, pues fue sugerido descartar neoplasias, que para estos grupos se sugiere descartar cáncer de ovario, colon, mama, estómago y páncreas, por lo cual inicialmente se realizó un tacto vaginal con un ultrasonido también transvaginal, en los cuales no se encontraron datos sugerentes de neoplasia. También se realizó el muestreo de CPK, el cual tuvo un resultado normal. Sin embargo, sabemos que en la presentación de la dermatomiositis paraneoplásica es frecuente que se dé con una presentación amiopática. También se realizaron los marcadores tumorales, en los cuales se reportó un CA125 elevado, por lo cual se sugiere realizar un examen citológico del líquido acítico para descartar carcinomatosis. Y así como una tomografía abdominopélvica contrastada, en la cual se encontraron resultados negativos. En estos, pues no se encontraron datos de malignidad, por lo que pues es importante también recordar que CA125 puede encontrarse elevado en otras situaciones que no únicamente tienen que estar asociados a una neoplasia ovárica. En el contexto de esta paciente, pues podría estar dándose secundario la presencia de la cirrosis hepática con ascitis que presentaba la paciente. Secundario a esto, pues se solicitan también anticuerpos orientados a dermatomiositis, incluyendo los orientados a dermatomiositis paraneoplásica, como anti-TIF1 y NMDA5, que también se puede asociar a una enfermedad pulmonar intersticial. Y bueno, como podemos observar en esta tabla, los anticuerpos sugestivos de dermatomiositis, incluyendo dermatomiositis paraneoplásica, se encontraron negativos. Además de que pues no se encontró en la búsqueda una evidencia de neoplasia oculta, por lo que se reorientó el caso y se solicitaron anticuerpos antisintetasa, encontrándose positividad en anti-PL12 y en asociación también con anti-RO52. Por lo cual, en conjunto con las manifestaciones clínicas de la enfermedad pulmonar intersticial, la artritis, el fenómeno de Raynaud y los hallazgos cutáneos, así como la positividad de los anticuerpos antisintetasa, se integró el diagnóstico de síndrome antisintetasa. Como parte del tratamiento, pues este fue orientado hacia los síntomas clínicos y el tratamiento farmacológico sistémico se hizo con deflazacort, mofetil-micofenolato y tacrolimus. Y pasando a una breve revisión del tema, recordando que el síndrome antisintetasa es una enfermedad crónica de origen autoinmune que se caracteriza por la presencia de anticuerpos dirigidos a ARN sintetasa, que además se va a clasificar como un subtipo de una miopatía inflamatoria idiopática. Sin embargo, pues recordando también que sus manifestaciones abarcan más allá de solo la afección muscular. De hecho, las manifestaciones pues son bastante heterogéneas y múltiples, que frecuentemente pueden involucrar la presencia de fisuras e hiperkeratosis en manos, a lo que conocemos como manos de mecánico. También es frecuente que se presente con fenómeno de Raynaud, con fiebre y con lesiones cutáneas que característicamente asociamos con dermatomiositis, como son el eritema en heliotropo o las pápulas de Gottron. Otras características clínicas que se pueden presentar menos frecuentes son la calcinosis cutánea, la esclerodactilia y la hepatopatía también. La triada clínica característica, pues consistente en la miositis, enfermedad pulmonar intersticial y artritis.
Y bueno, recordar que se considera la presencia de los anticuerpos antisintetasa como el marcador y el detonante de esta enfermedad. Epidemiológicamente vamos a recordar que la prevalencia es baja, entre 1 a 9 de cada 100,000 habitantes, siendo este mayor entre las mujeres con una relación de 7 a 3 y con una edad media de presentación entre los 49 años más menos 15 años. Aunque actualmente es poco conocida o poco dilucidada la etiopatogenia de esta enfermedad, la hipótesis que más fuerza ha adquirido es que la modificación de la antigenicidad del epitelio alveolar puede ser secundario ya sea a infecciones virales o a exposición ambiental a diversos agentes, como es el caso de la paciente que presentamos previamente, que tuvo una exposición a humo de leña intenso desde la infancia. Puede estar generando la activación de la inmunidad innata, así como la adaptativa, esto en el contexto de una susceptibilidad genética. Se ha visto cierta asociación con el antígeno de histocompatibilidad leucocitaria DRB103 y bueno, esto que conlleva a la producción de autoanticuerpos antisintetasa que van a tener una reacción cruzada con otros órganos, como puede ser, por ejemplo, el músculo, y es por esto que se ha visto que en la mayoría de los pacientes la patología tiene inicio en el pulmón. Y bueno, se ha visto que el uso de pruebas complementarias en esta enfermedad se ha evaluado principalmente para la neumopatía intersticial. Es así como la tomografía de alta resolución nos permite principalmente pues ver el patrón que está presentando esta enfermedad intersticial pulmonar y como parte de ya evaluar el avance o la progresión de la enfermedad, nos es útil la espirometría que nos permite la medición de la capacidad vital forzada, que nos permite valorar los cambios que pueden hacernos un impacto en el pronóstico. Hasta la actualidad no se ha visto que hayan criterios validados para el diagnóstico, sin embargo, los que se orienta que tienen una mayor sensibilidad son los del EULAR, que tienen que incluir algunos de los criterios mayores y menores que menciono aquí. Los principales pues van a ser la miositis, que tiene que estar clasificada por los criterios de Bogen-Peter, la neumopatía intersticial y la presencia de itis como parte de los criterios menores. Sin embargo, estos siempre tienen que ir confirmados con la posibilidad de alguno de los anticuerpos antisintetasa. En la clínica, el que más se emplea pues, es el antijo, esto por la mayor valencia que tiene entre la población. Como podemos ver aquí en la tabla que muestro, tiene una prevalencia de hasta el 20 o 30%. Sin embargo, existen otros que se llegan a asociar también con esta enfermedad, como el anti-PL12, que es el que presentó positividad en nuestra paciente. Recordando que pues cada uno de estos va a tener una asociación predominante con una manifestación clínica. En asociación se ha visto que el anti-RO52 se considera el anticuerpo más asociado en pacientes con síndrome antisintetasa, presentándose hasta en un 30 a 65% de los casos, y en el caso de que se presente nos puede llegar a sugerir una mayor severidad de la enfermedad pulmonar intersticial. Hablando del tratamiento, pues recordar que se va a tener que orientar hacia la manifestación predominante que presente nuestro paciente. En caso de que se trate de la artritis, la manifestación predominante de elección sería el uso de glucocorticoides sistémicos aunado al metotrexate. Se puede hacer el uso alternativo también de leflunomida o se puede añadir el uso también de rituximab. En el caso de que el síntoma pivote sea la miositis, de elección sería el uso de los glucocorticoides sistémicos, más el uso de inhibidores de la calcineurina, y se puede hacer también el uso de la inmunoglobulina intravenosa. De forma alternativa se pueden utilizar también inmunosupresores. En el caso de que los datos predominantes sean de enfermedad intersticial pulmonar, se va a tener que clasificar la severidad de la misma. Cuando es menor al 10% de la afectación, esto evaluado por medio de la tomografía de alta resolución, se puede dar el manejo de forma, por observación, con control aproximadamente cada 3 a 6 meses, para seguir evaluando la progresión de la enfermedad.
cuando ya la capacidad vital forzada es menor al 70% por espirometría o con un descenso del 10% respecto al control previo, se puede iniciar el uso de los glucocorticoides sistémicos aunados al uso de inhibidores de la calcineurina, o de forma alternativa también pueden utilizarse los inmunosupresores. Y cuando la capacidad vital forzada ya es menor al 50%, se elegirá iniciar con los glucocorticoides sistémicos junto con un inhibidor de calcineurina, o de forma alternativa también puede usarse los inmunosupresores, aunando el uso del rituximab si esto tiene una progresión. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Excelente presentación, muchísimas gracias, doctora. Sí es muy importante que ante los síntomas de una dermatomiositis que tiene involucro pulmonar, o sea, cualquier neumopatía, pues pensar en el síndrome antisintetasa, ¿no? Y hay otro que es anti-MDA5, ¿no? Que ese tiene una progresión pulmonar todavía mayúscula e inclusive con una complicación casi hasta la muerte. Entonces, sí, las dermatomiositis hoy se han complicado, se han hecho mucho más variables y en televidencia de esto, pues siempre considerar que pueda ser no nada más una dermatomiositis, sino un síndrome de estos de overlap antisintetasa o anti-MDA5, ¿no? Doctora Berta. Sí, gracias, Marcela. Cuando fuimos a ver a esta paciente, cuando entramos, que nos interconsultaron, entramos a su habitación, destacaba su fascia, una fascia de enferma crónica, desgastada, estaba teniendo dificultad respiratoria, y lo que nos llamó la atención fueron los datos que sugerían dermatomiositis, ¿no? Ya viéndolo en retrospectiva, ya esa insuficiencia que tenía al respirar, y las manos, esas manos que le llaman de mecánico, ¿sí? Que aunque es un criterio menor en el síndrome de antisintetasa, cuando uno lo observa, cuando se dice que también es un criterio o es un hallazgo específico, ¿sí? Entonces, recordarlo, porque puede ser de mucha utilidad para orientarnos en este diagnóstico del síndrome antisintetasa. Claro, además apoyado por todo lo que dijo la doctora Claudia. ¿Alguna otra observación, doctor Poletti, alguien del auditorio? Tenemos hoy la presencia del doctor Gonzalo de Toro, quien es un dermatopatólogo de Chile. Él está en Puerto Varas, en Puerto Montt, y aquí de hecho ha hecho un par de comentarios, ahorita los voy a leer. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguien más, doctor Poletti? Bueno, me place mucho que mi paisana, la doctora Claudia Ochoa, haya presentado de veras, haya hecho un bosquejo tan bonito, tan clínico. Esto nos urge enfatizarle al dermatólogo en ciernes, que se es dermatólogo si se van teniendo fundamentos de internista. Creo que hasta la auscultación de lo que percibió en pulmón, nos agrada mucho escuchar que en una presentación dermatológica se le dé énfasis a la evaluación global de esto. La felicito porque yo creo que pocas veces le sacamos jugo a unas manos hiperqueratóxicas y fisuradas, pero pues ver está débil, tiene poliartritis, tiene mialgias, miogelosis, tiene dolor muscular, etcétera. El cavilar, el hacer una integración así tan bonita, lo logra la doctora. Esto nos mueve a decir que estas sesiones son altísimamente enriquecedoras, y lo único que nos queda es explorar más a los pacientes a partir de las manos, incluso tocarles la pancita, tocarles el higadito, checarles el pulmón. Muy bonito caso, muy bonito. Me celebro haber estado escuchándola con atención, y no tengo más que felicitarla, mi presidenta. Es cierto, esto es lo que es la finura de la dermatología, el que se integren los síndromes, y tener la oportunidad además en el hospital de San Luis Potosí, Morones Prieto, la posibilidad de hacer todos estos anticuerpos, porque no siempre pueden hacerse y no siempre están disponibles. Entonces, no nada más es tener la semiología,
tener el abordaje clínico, sino además complementarlo con la serología es fundamental. Y si no hay más comentarios, voy a hacer el comentario de la charla anterior. Dice el doctor Neumann: recuerdo un caso muy similar que vio hace 40 o 45 años, donde pensaron que era una enfermedad de Bowen en la hipoqueratosis circunscrita, y se hicieron múltiples biopsias y finalmente vio la biopsia el doctor Ackerman, que en aquel entonces estaba en Miami y había diagnosticado una psoriasis, y dice, nadie se atrevió a contradecirlo. Como le decía, si hubieran tomado la biopsia de la región central, claro, psoriasis hubiera sido un diagnóstico. Y el doctor Gonzalo de Toro, como les había dicho, quien es un patólogo, dermatopatólogo de Chile, que hoy nos acompaña, parte del grupo de Cuerda Piel, dice: Requena describe que por inmunohistoquímica habría la expresión disminuida o ausencia de Claudina 1 en la zona deprimida. Pues habría que considerar ese anticuerpo, no creo que todos lo tengamos, pero considerarlo para el abordaje completo. ¿Y alguien más? ¿Algún comentario sobre los dos casos, el síndrome antisintetasa o la hipoqueratosis circunscrita, que quiera tomar la palabra o hacer un comentario escrito? Si no, vamos adelante. Doctora Berta Torres, muchísimas gracias con este dinamismo de las presentaciones. Muchas gracias, doctora Legaspi. Excelente presentación. Gracias. Gracias. Ahora continuamos con el doctor Humberto Garza. Por favor, Humberto. Gracias. Agradezco al Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas por permitirme presentar el siguiente tema, titulado Dermatosis ampollosa, una presentación atípica. Y bueno, se trata de una mujer de 71 años, de ocupación en el hogar, originaria y residente de San Luis Potosí, con antecedente personal patológico, hipertensión arterial sistémica de larga evolución en tratamiento con captopril, y antecedentes personales no patológicos negados, quirúrgicos negados y ginecobstétricos no relevantes. Ella se presentó en urgencias, tenía una historia de un dolor sacro tras caída 2 meses previos. El examen físico se encontró con una úlcera de grado 3, se ingresó para atención médica posterior a su valoración en urgencias. Durante el internamiento nos consultaron por prurito de 2 semanas de evolución y una dermatosis. Cuando observamos la dermatosis, estaba diseminada a tórax, abdomen, y se caracterizaba por tener pequeñas pápulas eritematosas, algunas erosiones y costras lineales que se alcanzaban a observar, algunas ampollas tensas, unas de contenido claro y otras de contenido hemorrágico, como podemos observar en el aumento. El signo tanto de Nikolsky como Asboe-Hansen fueron negativos. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tuvimos en esta entidad fue pues, principalmente pemfigoide ampolloso, el cual pues, es frecuente en el grupo etario, y bueno, por la presentación clínica de ampollas tensas y de características que vamos a ver histológicas más adelante. También tuvimun diagnóstico diferencial que se pensó fue la enfermedad lineal porigiada. Sin embargo, pues no tenía la configuración de collar de perlas que usualmente solemos ver, entonces, bueno, fue otro de los diferenciales. Otro de los que se pensó también fue la epidermolysis ampollosa adquirida, que recordar que hay una variante inflamatoria y no inflamatoria, y otro escabiasis de haber visto esta entidad. Sin embargo, al ver las ampollas, pues ya no concordaba tanto con el diagnóstico. Para nuestro plan diagnóstico, decidimos realizar una biopsia por trocar, por saca abocado, para hematoxilina y eosina, y una biopsia para inmunofluorescencia directa. Esta de piel sana perilesional y, bueno, de la biopsia que juntara con el borde de la ampolla. También decidimos iniciar empíricamente clobetasol, como el principal diagnóstico diferencial que teníamos era pemfigoide ampolloso, e iniciar clobetasol cada 12 horas. La paciente tuvo respuesta con mejoría parcial en prurito, sin nuevas lesiones durante los 3 días siguientes pues, del seguimiento. Dentro ya del resultado histopatológico, cuando lo obtuvimos, vemos un corte de hematoxilina y eosina con un estrato córneo, vemos en red de canasta, una epidermis la cual está también con una ampolla subepidérmica, vemos una
infiltrado, aquí podemos ver el aumento, principalmente caracterizado por eosinófilos y linfocitos, pero más linfocitos. En cuanto a la inmunofluorescencia, resultó negativa para C3, IgG, IgM e IgA. Los laboratorios de la biometría hemática, las pruebas de funcionamiento hepático y la química sanguínea estaban dentro de parámetros normales. Es importante destacar que la inmunofluorescencia directa suele ser positiva en pemfigoide ampolloso en más del 90% de los casos, y en este caso fue negativa. Por los hallazgos que hemos tenido del diagnóstico hasta ahora, decidimos realizar reinterrogar al paciente y al familiar de manera intencionada, y se reinterrogó a un familiar que no estaba, el cual mencionó un prurito de 3 semanas de evolución que tuvo hace 3 semanas previas, que tuvo un contacto con un perro con una dermatosis no especificada, y que tuvo la paciente, bueno, no la paciente, la familiar, una evolución autolimitada con solo antihistamínicos. Por lo cual decidimos realizar un examen directo con aceite de inmersión, en el cual alcanzamos a observar la materia fecal con la flecha amarilla, alcanzamos a observar los huevecillos y el parásito dentro del correspondiente a Sarcopteryx escabei. Y bueno, ahora con este diagnóstico que teníamos, ahora iniciamos tratamiento con permetrina tópica con resolución de la enfermedad de la piel, y pues también dimos tratamiento y prevención para familiares. Haciendo una revisión del tema, la escabiasis es principalmente causada por la variante hominis de Sarcoptes escabei. Sin embargo, puede haber algunas en las cuales sea por la variante canis, las cuales son muy poco frecuentes, con pocos casos reportados. La escabiasis en general pues afecta a 300 millones de personas en el mundo anualmente. Es más transmitida por fomites en instituciones y favorecida por poca higiene y hacinamiento y promiscuidad. Su clínica se caracteriza por tener un prurito de predominio nocturno, y la primera infección ocurre 2 a 6 semanas posteriores. Algo importante a destacar es que las presentaciones atípicas de la escabiasis van a ser en inmunosuprimidos y en extremos de la vida. La escabiasis ampollosa o sarna ampollosa es una variante clínica muy rara. En cuanto al Sarcoptes escabei, la variante canis, esta también se denomina como sarna sarcóptica, y va a depender del huésped a la cual depende del hospedero, ya sea para canis, bovis, suis, caniculi o ovis, etc. Entonces, en cuento a los animales, tienen una dermatosis o con una alopecia, puede haber hiperkeratosis, eritema, así como intenso prurito. Aquí les presento una imagen de la literatura encontrada. Correspondía a esta imagen a un paciente que había tenido un trasplante alogénico de médula ósea por mieloma múltiple, y bueno, tenía una historia de haber tenido un perro con una dermatosis. Entonces, en cuanto a la característica fenotípica de la variante canis, igual podemos ver aquí el escudo prodorsal, podemos ver el esternón, los pelos y las setas escapulares, y algo que distingue es que podemos ver un área glabra en la espinulación dorsal del idiosoma, y es más compatible con la variante canis. Sin embargo, la longitud de los pelos que se describe en la literatura, en este caso que se menciona de la D2 y D3, en esto era más compatible con la variante hominis, por lo que ellos llegaron a la conclusión que sí era una variante de Sarcoptes canis, pero una adaptación morfológica hacia la variante hominis. En general, lo que se describe es que la inmunosupresión probablemente acelera la reproducción de los ácaros, y que permite que el Sarcoptes escabei se adapte rápidamente al humano. Acá podemos ver el caso de nuestra paciente, el cual ya se denominó como una escabiasis ampollosa. Hay menos de 100 o alrededor de 100 casos descritos, y solo hay un caso descrito de escabiasis ampollosa hemorrágica o con ampollas hemorrágicas. Es principalmente en tronco y en extremidades donde lo vemos en el 80%, en la cual respeta la cabeza, y lo más importante es que hay pápulas eritematosas. Esto es un dato clínico que nos va a ayudar para pensar en este diagnóstico en conjunto con las ampollas. Al igual, va a haber otras características de erosiones, pueden haber las ampollas tensas o flácidas, ya sea de contenido claro o hemorrágico. Y bueno, tenemos
también que destacar que este es el segundo caso con ampollas hemorrágicas tensas que difieren de sitio anatómico del ya reportado en la literatura y que reporta hallazgos histológicos y inmunofluorescencia, y es el primer caso de escabiasis ampollosa asociado a escabiasis sugerente de variante canis, debido a que morfológicamente no tenemos la variante canis detectada. Sin embargo, la relación es lo que nos hace esta asociación. La sarna ampollosa tiene el diagnóstico diferencial con pemfigoide ampolloso y pues recordar que es frecuente también en el grupo etario de edad avanzada. Los posibles mecanismos de la ampolla es una reactividad cruzada de la proteína de escabiasis con antígenos de la zona de la membrana basal. Otra cosa a recordar es que también existe un riesgo aumentado de tener pemfigoide posterior a una infección por sarna, esto principalmente durante el primer año. Y con esta última diapositiva finalizo mi presentación, recordando que el Müller es positivo solo en el 30% de los pacientes. La biopsia de hematoxilina y eosina va a ser unos hallazgos histológicos similares a pemfigoide ampolloso, teniendo positividad negativo o positivo para la inmunofluorescencia directa. Esta puede ser, en la literatura que revisé, hasta un 50% de los casos positivo o negativo. Y considerando el diagnóstico en los pacientes con ampollas, sobre todo cuando tengan prurito y que tengan mala respuesta a corticosteroides. En nuestro caso fue pronto el diagnóstico, sin embargo en los diagnósticos en la literatura revisada usualmente suelen tener un diagnóstico de pemfigoide ampolloso, dar tratamiento y al no tener respuesta a las semanas o al tener familiares que después tengan prurito y una dermatosis más florida es cuando llegan al diagnóstico. Y finalmente menciono el tratamiento, que pues bueno, es a base de permetrina y ivermectina, y con eso finalizo mi presentación. Gracias. Extraordinario caso. La verdad es que, doctor Humberto, yo hubiera neciado con el diagnóstico de pemfigoide ampolloso, dado que pemfigoide ampolloso es el gran simulador de las enfermedades ampollosas y la ampolla era subepidérmica inflamatoria eosinofílica. Y el prurito también es frecuente y la edad es frecuente, y entonces sí, yo hubiera poco neciado con el diagnóstico histológico de pemfigoide ampolloso. Volvemos a lo mismo, creo que tenemos hoy ya presentados 3 casos donde el interrogatorio, donde la semiología, donde la evaluación clínica son fundamentales más allá de otros hallazgos, y considerar siempre en el diagnóstico diferenciar, por supuesto, la sarna, ¿no? Si alguien más se rasca, si alguien más le pica cercano al paciente, ¿no? Claro, también hay otras herramientas, la dermatoscopía es una de ellas, el examen directo con aceite de inmersión es otra, y valdría la pena volver a revisar la histología haciendo niveles, a ver si están las colas de cochino, dado que lo que ustedes vieron más fueron las heces y los huevos, y esas colas de cochino luego son más características de ello. Entonces quizás hacerle más niveles a la biopsia y a ver si pueden hacer ya la correlación clínico-patológica y pues presentar esto como un simulador un pemfigoide ampolloso simulador de sarna. Está sumamente interesante porque sí, claro, si uno no lo piensa se te va y y alguien hubiera hasta inmunosuprimido al paciente y hubiera estado peor la dermatosis, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy interesante, muy bien presentado, muchísimas gracias. Y bueno, la variante canis en este caso. ¿Algún otro comentario, doctora Berta, doctor Poletti? Doctor Garza, le quiero preguntar, por favor, que sean tan gentiles de decirme, hoy que hay tanta gato y perrofilia, que la gente quiere dormir con 2 o 3 animales, ¿podría haber perritos asintomáticos o que tuvieron mínima expresividad de prurito ellos y que pues, por ahí esté veladamente durante semanas y semanas larvada una escabiasis, Scharcopteris scabiei variedad canis? Doctor, me puso un poco difícil la pregunta. Creo que sería bien, en cuanto a la literatura que revisé, solamente es lo que se describe, es que vean una dermatosis con ausencia de pelo
en el perrito, pero no encontré que fuera algo que hubiera más bien perritos o algo de animales que no tuvieran dermatosis y que tuvieran el parásito. O sea, sí tienen que tener una dermatosis cuando tienen el parásito, es lo que revisé. También algo importante que revise es que existe la moximectina, la cual es el equivalente a la ivermectina, que es el que se utiliza y es muy seguro en este tipo de zoonosis para pues erradicar el escabiasis de variante canina. Bueno, pues vale la pena como corolario, como ya lo dijo mi presidenta, aquel viejo adagio en verso que decía, para bien diagnosticar, preguntar bien primero, luego ir directo con esmero y luego saber escuchar y escuchar, ¿verdad? Fascinante su caso. También nos pone a hacer mejor las cosas, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctor. Tenemos aquí unos comentarios en el chat antes de que hable la doctora Berta Torres. Es la doctora Isabel Arias. Muchas gracias por su presencia, doctora Isabel Arias. Buenas noches a todos. Súper interesante caso el de escabiasis. Y felicidades al doctor Humberto por su presentación. El doctor Neumann. Entiendo que no le dieron ivermectina. Si es así, ¿por qué no se la dieron y le dieron mejor permetrina? La permetrina es el principal tratamiento, o sea, tópico. Igual en pacientes que puedan ser recalcitrantes también se puede dar la ivermectina oral. Igual era una paciente que vamos a tener el seguimiento y con la permetrina tópica fue suficiente para erradicar. Sí, quizás ya nos vamos, como dice el doctor Neumann, directo a la ivermectina, como sabemos que funciona y son un par de dosis, ¿no? Las que se requieren, y se nos ha olvidado que tenemos otros tratamientos de antes que también funcionan igual de bien. La doctora Rosalba Benuto, muchísimas gracias, doctora Rosalba Benuto, por estar en la sesión. Dice, yo también pensé en pemfigoide ampolloso en el inicio, y como el doctor Neumann también preguntaba por qué no la ivermectina, pero ya contestó el doctor Garza, pero ya contestó, y ya también dice, ya aquí ya contestó. Sí, yo también me hice la misma pregunta. El doctor Gonzalo de Toro, muchas gracias, Gonza, que está acá desde Chile. Gracias, Gonza. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos desde acá, del otro lado del mundo. Por lo menos lo que yo he visto de las inmunofluorescencias de pemfigoides, que el pemfigoide es bastante agradecido, generalmente tiene una inmunofluorescencia directa bastante bonita, y hay estudios que hablan que en general los falsos negativos de la inmunofluorescencia, cuando están todas las condiciones, una muestra bien tomada, bien preservada, es bastante bajo, de 2%, y que después que repiten, se puede repetir, y también tienen ahí un porcentaje bajo, que es bastante. Entonces, cuando uno tiene una sospecha de pemfigoide con una IFD negativa, el porcentaje de falso negativo es bajo. Sí, claro, esto es que es rarísimo, ¿no? Una inmunofluorescencia directa negativa, y por eso yo digo, yo hubiera neciado con el diagnóstico de pemfigoide ampolloso. O sea, siendo honesta, si me hubiera llegado la biopsia ahí en mismo nutrición, hubiera insistido, y quizás luego me hubiera tenido que tragar mis palabras, ¿no? Y decir, púchala, se me fue la escabiasis ahí, ¿no? Entonces, por eso digo que la semiología en este caso, o sea, la intervención clínica es fundamental en recuperar el diagnóstico y no irnos con la finta de estas cosas. Muy bien, doctora Berta. Muchas gracias a todos. Para continuar con la sesión, doctor Edgar Lomelí, por favor, si nos puedes presentar tu caso. Sí, doctora. Deje solo comparto la pantalla. Muy bien, ya se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Y me escucho bien. No, todavía no se ve la pantalla, pero se escucha bien. Ahora ya, todo bien en orden. Gracias. ¿Ya? Okay. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, para finalizar este ciclo de casos, ya saben, ya me presentaron. Mi nombre es Edgar Lomelí Legaspi. Soy residente de segundo año del Departamento de Dermatología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto,
Y el título del caso que les voy a presentar es Leucemia cutis y eritema nodoso como manifestaciones en una paciente con leucemia monoblástica aguda. Y bueno, que no da siguiente. Ok, la ficha de presentación de esta paciente, ella era una paciente femenino de 41 años de edad que se dedicaba al hogar. Como antecedentes heredofamiliares de importancia, tenía un hermano que fue finado a los 50 años por cáncer gástrico y un segundo hermano finado por cáncer pulmonar. Como antecedentes personales patológicos de la paciente, ella tenía un tabaquismo positivo hasta el momento que nosotros incidimos con la paciente. Tenía el antecedente de displasia cervical, la cual requirió conización en 2 ocasiones y diagnóstico de cáncer de mama de estirpe lobulillar en el 2020, mismo que requirió tratamiento quirúrgico, el cual se optó por una cirugía conservadora, se le dieron ciclos de radioterapia y también tratamiento con tamoxifeno. El motivo de consulta de la paciente fue por la presencia de fiebre de 40 grados Celsius, motivo por la cual acudió al servicio de urgencias de nuestro hospital, además acompañada de pérdida de peso y palidez mucotegumentaria. El servicio de urgencias le solicitó exámenes de laboratorio de manera inicial en donde encontramos una anemia importante con hemoglobina de 3.2 gramos sobre decilitro, trombocitopenia con 34,000 plaquetas, una leucocitosis de 53,900 y ante los hallazgos hematológicos y la fiebre en estudio, el servicio de medicina interna hospitalizó a esta paciente. Posteriormente, el servicio de medicina interna nos interconsulta por una dermatosis que se encuentra localizada a las extremidades inferiores y que de esta afecta las piernas en su región anterior. Preguntándole a la paciente nos refirió que estas mismas lesiones, previamente a como las estábamos observando en ese momento, se caracterizaban por ser eritematosas, que se sentían infiltradas y además eran dolorosas. Cuando nosotros llegamos a valorar a la paciente, encontramos esta primer dermatosis. Era una dermatosis localizada a las extremidades inferiores, de estas afectaba las piernas en su porción anterior y que se caracterizaba por estas manchas hiperpigmentadas que al momento de la evaluación no generaban ningún dolor. Ante los antecedentes mencionados por la paciente, que previamente eran lesiones induradas, dolorosas y estaban eritematosas, hicimos el diagnóstico pues de manchas postinflamatorias muy probablemente secundarias a un eritema nodoso. Cuando continuamos la exploración dermatológica completa, nos encontramos con esta segunda dermatosis. Esta segunda dermatosis estaba localizada en la mama del lado izquierdo y también en la región lateral de la misma, que se caracterizaba por esta placa. De manera inicial estaba eritematosa, estaba infiltrada y era dolorosa a la manipulación. Ante el antecedente de cáncer de mama y el antecedente de que se le proporcionó terapia con radioterapia, pues decidimos tomar una biopsia de piel para descartar la presencia o la recidiva del CA de mama o bien una radiodermitis. Cuando observamos la tinción con hematoxilina y eosina de la biopsia de piel, encontramos que en la epidermis pues no había ninguna alteración, no había ningún cambio importante, pero encontramos esta infiltración o este infiltrado de células que estaban atípicas. Se observaban en la dermis superficial, pero también en la dermis media y seguía los anexos cutáneos, además de también encontrarse en el tejido celular subcutáneo. Aquí a mayor aumento se pueden observar pues estas células pleomórficas, algunas grandes, algunas de diferentes tamaños y algunas zonas de mitosis. Ante lo observado o las alteraciones hematológicas que tenía la paciente y la causa por la cual acudió a consulta, decidimos realizarle una inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica para pancitoqueratinas fue negativo, pero para mieloperoxidasa estuvo positivo, lo que nos hacía pensar pues que estas células atípicas muy probablemente tenían un origen monocítico. Ante estas alteraciones, más bien ante estos hallazgos de la histopatología y de la inmunohistoquímica, el servicio de hematología
realizó un aspirado de médula ósea en donde se encontraron blastos mieloides y se realizó el inmunofenotipo, con lo cual diagnosticaron leucemia monoblástica aguda M5. Ante este diagnóstico y la visualización de estas células infiltradas en la piel, pues también se realizó el diagnóstico de leucemia cutis. A esta paciente se le inició, tratamiento quimioterapéutico. Sin embargo, por los efectos mismos de la quimioterapia, la paciente presentó pancitopenia, posteriormente presentó neutropenia, la paciente se infectó y lastimosamente la paciente falleció. Ahora hablando o haciendo una pequeña revisión de las manifestaciones dermatológicas asociadas a la leucemia, sabemos que hay manifestaciones cutáneas que son específicas de la leucemia y otras que no son específicas de la leucemia, siendo las no específicas las que se observan en mayor proporción o en mayor cantidad. Aproximadamente el 30-40% de los pacientes que tengan leucemia van a presentar alguna manifestación dermatológica. La mayoría de las manifestaciones dermatológicas casi siempre son secundarias a la trombocitopenia, como puede ser púrpura, puede ser petequias, etc. Pero también podemos encontrar otras alteraciones como la presencia de vasculitis leucocitoclástica, síndrome de Sweet, enfermedad de injerto contra huésped, infecciones de cualquier etiología y el eritema nodoso, como fue lo que observamos en nuestro paciente. También podemos observar dermatosis más bien asociadas al tratamiento o también dermatosis ampollosas. En las manifestaciones cutáneas específicas, pues está la infiltración de estas células leucémicas a la piel que se le denomina leucemia cutis. Esto se observa en un 10-15% de todos los pacientes que tienen leucemia y sobre todo en aquellos subtipos que son M4 y M5, que también era pues compatible con nuestra paciente. Ahora ya hablando de fondo de la leucemia cutis, ya como se los he estado comentando, es esta infiltración de las células leucémicas en cualquier parte de la zona cutánea. Habitualmente, este tipo de pacientes de manera inicial tienen el diagnóstico hematológico y posteriormente, casi en la fase final de la enfermedad, pueden presentar esta infiltración. Y en un menor porcentaje de los pacientes, el diagnóstico puede ser concomitante, que es básicamente lo que pasó con nuestra paciente. La clínica puede ser muy variable, pueden presentarse como manchas, una placa, una pápula, un nódulo, y la coloración puede ser muy polimorfa, pero clásicamente son lesiones eritematosas. La topografía que suele afectar en primer lugar son las piernas y en segundo lugar es el tronco. En el caso de nuestro paciente, pues afectaba la región del tronco. Y algo muy importante que se debe de mencionar es la supervivencia o el pronóstico que nos habla de la infiltración de estas células a la piel, porque la supervivencia a 6 meses solamente se presenta en el 15% de los pacientes. Ahora hablando del eritema nodoso, el eritema nodoso, pues sabemos que es una hiperreactividad casi siempre secundario a un antígeno al cual estuvo en contacto en el paciente, comúnmente asociado a infecciones, medicamentos, algunas otras enfermedades sistémicas. Sin embargo, como efecto paraneoplásico solamente se ha observado en menos del 1% de los casos. Y hasta el año 2017 solamente había 9 casos reportados de eritema nodoso asociado a una neoplasia hematológica. Y finalmente, mis conclusiones es que aunque la presentación de eritema nodoso asociado a malignidad es bajo, ante una clínica sugestiva o a un paciente que pudiera entrar dentro de estas posibilidades diagnósticas, pues hay que continuar con el abordaje pertinente y que no se nos vaya un diagnóstico que nos pueda modificar bastante el pronóstico de nuestro paciente. Finalmente, algo que cobra relevancia es que la leucemia cutis, como ya les había comentado, pues merma mucho el pronóstico de nuestro paciente y esto es algo importante que podemos platicar sobre todo con los médicos tratantes, en este caso serían los hematólogos, para pues dar como nuestra contribución al diagnóstico. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Pues el doctor Legaspi, muy interesante el caso.
Ya me quedé yo atorada. ¿Tomaron biopsia de las lesiones tipo eritema nodoso o no? No, doctora, lo que No. pasa es que cuando nosotros vimos a la paciente, ya solamente la vimos con manchas hiperpigmentadas postinflamatorias. Entonces, eso ya tenía 4 semanas previas cuando la paciente refería que tenía las lesiones eritematosas, induradas pues que eran dolorosas. Ujú. Pero no, biopsia de las lesiones de las piernas no le tomamos. Sí, porque hubiera sido también interesante considerar ese diagnóstico dado que pudiese ser que también hubiera infiltración ahí. No es raro que fuera una eritema nodoso-like porque como no tenía dolor y esto, ¿no? Y no sé, va, ya claro, en retrospectiva todo puede tener una pregunta, ¿verdad? Pero en el abordaje, por supuesto, es una sorpresa ver ante una placa infiltrada, eritematosa, color marrón, que sea el parteaguas para averiguar si hay o no infiltración por leucemia en la piel, ¿no? Que no es fácil el diagnóstico, a veces las células se nos van y más cuando son escasas, no tenemos un infiltrado difuso o un infiltrado nodular en la biopsia y esto pudiera, pues vaya, escaparse, ¿no? Entonces siempre considerar, otra vez, la verdad es que nos han presentado 4 casos sumamente interesantes donde la semiología, la clínica prácticamente manda y eso es pues lo más importante y lo más bonito de la dermatología donde pues el insistir, el sospechar, esto hace más, pues más cercano estar al diagnóstico, ¿no? La verdad es que muy interesante, muy bien presentado. Yo quizás sí hubiera tomado biopsias, aunque fueran manchas hiperpigmentadas de las piernas, pero vuelvo a decir, en retrospectiva todos podemos comentar 1.000.000 de cosas, pero bueno, al final llegaron al diagnóstico. No sé si alguien más tenga algún comentario, por aquí hay otro. La doctora Céfora, muchísimas gracias por estar presente en la sesión, excelente casos y presentaciones, muchas gracias, buenas noches. Doctora Céfara, muchas gracias de estar aquí con nosotros presente y su comentario y su felicitación. ¿Alguien más? Por acá dice, doctora Adame, qué bueno que es dermatología clínica pura y no todo es estética. Sí, esto ha sido fantástico de esta sesión. La verdad es que yo estoy fascinada cómo la clínica es tan importante, tan bonita, y eso es una de las cosas que yo he venido comentando con unas residentes que están rotando de Monterrey ahí en nutrición, y hemos hablado de eso constantemente, donde la semiología, la clínica, el abordaje, el explorar toda la piel, el desnudar al paciente, ¿no? Porque le ves las piernas y pues dices eritema nodoso en resolución, háganle su examen general de orina, su RX y se tuviera el diagnóstico. El asunto es que, ¿cómo se dice? El abordaje, ¿no? Sobre todo el paciente es una cosa fantástica. La verdad es que son fascinantes sus casos el día de hoy. Dice, doctora, gracias Marcela por tu traducción. Perdón, solo quise insistir sobre la clínica, que es una cosa maravillosa. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctora Berta Torres. Pues muchas gracias a todos ustedes por la invitación para nuestros residentes. Sí insistimos mucho cuando los estamos formando en la riqueza de la historia clínica de los pacientes, en que no se confíen en lo que se les dice en el interrogatorio que recabó el internista, el ginecólogo, sino que ellos mismos hagan sus propios interrogatorios, que revisen al paciente en forma integral, ¿sí? Y que eso seguramente nos permitirá en un diagnóstico y en diagnósticos diferenciales que también son importantes. ¿Algún otro comentario, doctor Poletti? Son sucesos muy bonitos, nos hemos impregnado de un cielo potosino, no en vano son ustedes ejemplo
de buenos punta de lanza próceres de los internos de pregrado, estudiantes, residentes, su magnífico nivel que nos dan muestra de alta competitividad. Los felicito de corazón, de todo corazón, Bertita. La gratitud es la memoria del alma y nuestro corazón no sabe ser desmemoriado. Con Mexiderma agradece profundamente su esfuerzo para presentar cosas de veras de muy alto nivel. Muchas gracias a Bertita Torres y a todo su gran grupo. Sí, aquí un último comentario escrito de la doctora Rosalba Benuto, vicepresidenta del Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas. Dice, es muy cierto, cuando vi las imágenes clínicas pensando en un eritema nodoso, porque no es doloroso, eso sí, y debe ser patología hematológica oncológica con depresión del sistema inmune. Muchísimas gracias, doctora Rosalba Benuto, por estar aquí presente y sus comentarios tan contributorios a la sesión. Si no hay más, yo de verdad estoy muy agradecida, doctora Berta Torres, por la aceptación en participar de esta sesión mensual y la extraordinaria presentación de todos los casos: síndrome antisintetasa, hipoqueratosis circunscrita, escabiasis simulando pemfigoide ampolloso y esta manifestación tipo eritema nodoso de una leucemia. Y a Gonzalo de Toro, muchas gracias por estar acá desde Chile. Los casos, dice, muy interesantes. Felicitaciones a los presentadores y gracias por compartirlos. El doctor Marco Romano, que también nos acompaña desde Chetumal. Muchas gracias, doctor Marco Romano. Dice, muchas gracias, excelentes casos. Así es que nos vamos con un muy buen sabor de boca de este repertorio de la clínica de la dermatología y estudiados a fondo con biopsia, con una revisión fantástica. Así es que muchísimas gracias. Y dice, también le agradece a la doctora Rosalba Benuto al Departamento de San Luis Potosí por estar a la vanguardia. Muchísimas gracias nuevamente. El 27 de julio tenemos nuestra siguiente sesión mensual y estaremos enviando la invitación vía correo electrónico, vía WhatsApp, con la presentación de nuestros próximos invitados. Así es que muchísimas gracias, nos vemos 27 de julio y en esta ocasión pues adelantamos la sesión dado que SILAC es la semana que viene y por ello hoy nos vimos en una semana previa. Y muchas gracias y a todos muy linda noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y felicidades. Gracias. Gracias.